Hola alumnos, voy a explicarles cómo resolver el problema número 19 de la guía 5 de hidrostática e hidrodinámica. Bien, lo primero que vamos a hacer es leer el enunciado como siempre. El tubo mostrado en la figura tiene una sección transversal de 40 centímetros cuadrados en la parte ancha y de 10 centímetros cuadrados en el estrechamiento. El gasto de agua es de 300 centímetros cúbicos por segundo. A. Calcular las velocidades en las partes ancha y estrecha del tubo. B. Hallar la diferencia de presiones entre estas partes. Y C. ¿Cuál es la diferencia de altura entre las columnas de mercurio del tubo en U? Bien, para poder interpretar este enunciado, lo que tenemos que hacer es hacer un gráfico o mirar el gráfico que nos dan, en donde tenemos este tubo que tiene una parte más ancha, una parte más estrecha, por la cual circula agua en todo momento, y un tubo en U que tiene dos fluidos en reposo. Tenemos una parte con agua y esta otra parte con mercurio. Esa otra partecita de ahí también tiene agua. Bien, veamos los datos que nos da el enunciado. Nos da el área de esta parte del tubo más ancha, el área de la sección transversal, que es 40 centímetros cuadrados. Nos da el área de la sección transversal de esta parte más estrecha, que es de 10 centímetros cuadrados. Nos da el caudal o cantidad de agua que circula por el tubo en todo momento, que es 300 centímetros cúbicos por segundo. Y estos dos datos de acá, que son la densidad del agua y del mercurio, no lo da el enunciado, pero lo podemos sacar de tabla. Las incógnitas de este problema son la velocidad del fluido en esta parte más ancha, la velocidad del fluido en esta parte más estrecha, la diferencia de presiones en el fluido en las dos partes, en este caso sería P1 menos P2, y ese valor de H, que es la diferencia de altura del mercurio entre las dos columnas, la izquierda y la derecha. Bien, vamos con el apartado A, que nos pide calcular la velocidad V1 y la velocidad V2. Bien, para encontrar el valor de V1 y V2 es muy fácil, utilizamos la ecuación de continuidad, la cual me dice que área por velocidad es igual al caudal. Utilizo esa ecuación porque tengo como dato el caudal y el área de cada una de las secciones, tanto la más ancha como la estrecha. Por lo tanto, si aplico esa ecuación que está ahí, el área de la sección transversal más ancha por B1 es igual a Q, despejo B1 de esa ecuación, ese término que está multiplicando lo paso al otro miembro dividiendo, me queda esa ecuación, resuelvo y me queda que la B1 es 7,5 centímetros por segundo. Lo mismo hago aplicando la ecuación de continuidad en esta parte del tubo, donde me dice que el área o la sección de más estrecha, el área de esa sección más estrecha por la velocidad es igual a Q. De ahí despejo B2, es decir, esto que está multiplicando lo paso dividiendo, me queda esa ecuación, resuelvo y me queda que B2 es igual a 30 centímetros por segundo. Bien, vamos ahora al apartado B, que me pide que calcule la diferencia de presiones entre las dos partes. Bien, lo primero que tengo que saber es que en un fluido en movimiento se mantiene constante la sumatoria de la energía cinética más la energía potencial más la presión. Es decir, que en cada punto del fluido se mantiene constante esa suma de energías más presión. Esto deriva, si recordamos de teoría, del teorema del trabajo y la energía. Entonces, si yo tomo dos puntos cualquiera del fluido, en este caso vamos a tomar un punto que represente a la parte más ancha del tubo y otro punto que represente a la parte más estrecha, yo puedo igualarlo, como se mantiene constante esa operación, yo puedo hacer esa operación para un punto e igualarlo a esa operación en otro punto, como lo hice yo acá. Una aclaración importante, yo elegí dos puntos que tienen la misma profundidad. Si miro acá, este es el eje de la profundidad. Lo he marcado acá, en donde acá tendría profundidad 0, justo donde he marcado el punto 1 y el punto 2, y hacia abajo va aumentando la profundidad. Bien,
Entonces, si yo escribo esta ecuación para el punto 1, tengo que la presión en el punto 1 se llama P1, más el término de la energía potencial, que es ρ por G por H, en este caso la profundidad es 0, más un medio de ρ del agua por la velocidad 1 al cuadrado. Ρ del agua porque en este caso tenemos como fluido el agua. Entonces es la densidad del agua. Si escribo ahora esta ecuación para el punto 2, me queda que P es la presión en el punto 2. Ese término va a ser exactamente igual que este, en donde H, que es la profundidad, es 0. Y este término va a ser un medio de ρ por la velocidad 2 al cuadrado. Por lo tanto, me queda esa ecuación en donde dijimos que este término es igual a este término, por eso los elimino. Lo mismo son iguales a 0, por lo tanto la profundidad es 0, por lo tanto también los elimino por ese motivo. Y después, si yo quiero calcular, como me pide el enunciado, me pide que calcule P1 menos P2, es decir, la diferencia de presiones, ¿qué tengo que hacer? Aplicar matemática. Este P2 que está sumando en este lado de la igualdad lo paso al otro miembro restando, y este término que está sumando de este lado de la igualdad lo paso al otro miembro restando, y me queda esa ecuación que tenemos ahí, en donde si resuelvo P1 menos P2 me queda igual a 42,18 pascales. Bien, y por último vamos a encontrar lo que me pide el valor de H. Ese valor de H, lo primero que tenemos que entender, que ya lo dije antes, es que los fluidos que se encuentran en este tubo en U están en reposo. Tanto el agua que se encuentra acá y acá como el mercurio se encuentran en reposo. No están en movimiento como en este tubo que está acá. Por lo tanto, la ecuación que podría aplicar es la ecuación que está ahí, que se llama ecuación de presión en fluidos con densidad constante, donde tenemos en esta ecuación lo que me indica es que la presión varía únicamente en función de la profundidad. Es decir, la presión en un punto de un fluido varía en función únicamente de la profundidad. Bien, para poder resolver este apartado, yo lo que hice fue tomar dos puntos en este tubo en U, dos puntos en donde las presiones sean iguales. Para que sean iguales las presiones, como dijimos antes, los puntos tienen que tener la misma profundidad. Por lo tanto, tomé el punto 3 y el punto 4. Y como las presiones son iguales, voy a igualar las ecuaciones de los dos. Entonces, primero que nada, voy a ver a qué es igual la presión en el punto 3. Utilizando esta ecuación que está acá, digo que la presión en el punto 3 es igual a ¿qué? A la presión en el punto 1 más, miro esta ecuación, ρ del agua por G por H, que es la profundidad. En este caso la profundidad entre el punto 1 y el punto 3 es H1. Y me queda esa ecuación que está ahí. Ahora, necesito encontrar la presión en el punto 4. Sin embargo, si yo miro del punto 2 al punto 4, hay dos fluidos distintos. Por lo tanto, primero debería calcular la presión en el punto 5, donde hay agua, y luego la presión en el del punto 4 al 5, donde hay mercurio. Por lo tanto, si calculo la presión en el punto 5, digo que la presión en el punto 5 es igual a ¿qué? A la presión en el punto 2 más, mirando esta ecuación, ρ del agua por G por la diferencia, por la profundidad que hay desde el punto 2 al punto 5, que esa profundidad yo la llamé H2, como lo dice esta ecuación. Después, la presión en el punto 4, que es la que yo quiero encontrar, va a ser igual a ¿qué? A la presión en el punto 5 más el ρ del mercurio por G por la profundidad que hay entre el punto 5 y el punto 4, que es H, como lo dice la ecuación que tenemos acá. Como yo quiero encontrar la presión en el punto 4, me dice que la presión es igual a esto, como lo dije recién, pero la presión en el punto 5 es igual a esto. Por lo tanto, si reemplazo esto acá, me queda esa ecuación que está ahí.
Una vez obtenida la presión en el punto 4, vuelvo a esta ecuación principal e igualo la presión 3, que es esa que está ahí, con la presión 4, que es esa que está ahí. Y me queda esa ecuación. De esa ecuación tengo que despejar H. Pero hay una relación entre H1 y H2 que ya la vamos a ver. Entonces, después de esto, ¿qué hago? Este P2 que está sumando lo paso al otro miembro restando y me queda así. Y este término que está sumando lo paso al otro miembro restando. Saco factor común G y ρ del agua y me queda esa expresión. Esa expresión, eso que está entre paréntesis, que es H1 menos H2, como vemos acá, es igual a H, como yo lo escribí en esta ecuación. ¿Por qué? H1 es todo esto, H2 es esto. Por lo tanto, todo esto menos esto es H, es esa profundidad. Entonces esto que tenemos entre paréntesis es H, por lo tanto, esto lo tengo que pasar al otro miembro para relacionarlo con este término que también tiene H. Entonces, esto que está sumando lo paso al otro miembro restando, saco factor común G por H y me queda esa ecuación. Y por último, como quiero encontrar el valor de H, ese G y esto que está entre paréntesis, como está multiplicando a H, lo paso al otro miembro dividiendo y me queda esa ecuación. Resuelvo y me queda que H es igual a 0,3 milímetros. Eso es todo.